Buenas noches a todos. Estoy aquí para hablar de 3 temas en particular. Esto surge a raíz de un comunicado que hiciera el nuevo gobernador electo Ricardo Rosselló, anticipando que emitiría cartas circulares a través del Departamento de Educación. Número 1, para establecer que la educación sexual va a recaer exclusivamente sobre los padres. De igual manera, cartas circulares en contra del establecimiento de un currículo con perspectiva de género, que eso también incluiría que los estudiantes no puedan utilizar uniformes según su identidad de género. Quiero tocar este tema con ustedes hoy. Yo me comprometí desde el inicio de mi campaña en que este medio iba a servir para educar. Ya habiendo culminado la campaña, quiero continuar educando en diferentes áreas. Yo creo que esto es un área que es sumamente importante que podamos discutir. Yo sé que hay muchos tabúes al respecto, es un tema sumamente sensitivo. Se nos ha enseñado a creer y a tener una percepción de este asunto de una manera. Y yo creo que es momento de mirar los datos, saber científicamente qué significa esto, cuáles son los datos a nivel mundial sobre estos temas. En el caso de la perspectiva de género. La perspectiva de género no es un concepto nuevo. De hecho, el concepto cobró mayor auge en 1995, ya en la Plataforma de Acción de Beijing, que esto es algo de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas estableció para ese año el que la perspectiva de género, la integración de la perspectiva de género, iba a ser a nivel mundial una herramienta fundamental para lograr la igualdad entre los sexos. Más allá de eso, lograr la igualdad en las distintas oportunidades económicas y sociales de hombres y mujeres y a su vez reducir la violencia de género. Siendo así las cosas, en esta plataforma de acción de Beijing, que fue la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, se establece que se comenzará a integrar esta herramienta de perspectiva de género a nivel mundial. ¿Para qué? Para lograr esos resultados de igualdad entre los sexos. O sea que esto es lo que tiene 21 años. Estamos diciendo que si Puerto Rico rechaza esta herramienta, estaríamos retrocediendo más de 2 décadas en un currículo y en una educación que propenda a esa igualdad que tanto buscamos entre los hombres y las mujeres. ¿Qué es entonces la perspectiva de género? Porque veo que hay tanta desinformación. Muchos piensan que tiene que ver con la sexualidad. Muchos piensan que tiene que ver con incitar a nuestros jóvenes a tener relaciones sexuales o que tiene que ver con incitar a nuestros jóvenes a tener determinada preferencia sexual. La perspectiva de género no es otra cosa que educar a nuestros jóvenes para que sepan que no tienen que comportarse, que no hay un rol social asignado a ellos según su sexo. Quiere decir que porque usted sea mujer no significa que no puede ser ingeniera, no puede ser pilota, no puede ser jueza. De la misma forma, porque usted sea hombre no significa que usted no se pueda quedar en la casa cuidando a los niños si usted quiere, que usted pueda dedicarse a ser enfermero o usted pueda dedicarse a ser maestro, labores que usualmente la sociedad había atado a lo que es una mujer. Así es que, ¿por qué este currículo es tan importante? Mire, este currículo ha sido adaptado en los países con los mejores sistemas educativos del mundo. Esto no es una clase aparte. Es simplemente integrar en todos los currículos y en las clases que se da lo que es la perspectiva de género. Y el que Puerto Rico quiera confundir este tema o queramos retroceder es altamente preocupante. Además de eso, aquí quieren mezclar esto con el tema de la orientación sexual, con el tema de la educación sexual, que en el caso del doctor Ricardo Rosselló era establecido que va a emitir una carta circular a través de educación para que la educación sexual recaiga sobre los padres. Yo sé que esto es un tema sensitivo, pero yo les voy a dar a ustedes los datos. La mayoría de los estados, y sabemos que el doctor Rosselló está buscando la estadía, así que voy a usar el ejemplo preferido de él, los estados. La mayoría de los estados incluyen la educación sexual en las escuelas. Antes, por muchos años, el tema de la educación sexual fue un tabú y se recaía sobre los padres, en efecto. Pero los padres no esperaban hasta el matrimonio, para hablarles a sus hijos y a darles una educación sexual que no siempre era una educación de índole científica o con datos correctos. Cuando empezaron a ver las distintas estadísticas en los Estados Unidos, cuando un 47% de los estudiantes en la escuela secundaria ya habían tenido relaciones sexuales, cuando una 1/4 parte de los estudiantes que tenían relaciones sexuales en la escuela secundaria tenían hasta 4 parejas distintas, cuando solamente 60% de estos utilizaban métodos anticonceptivos, cuando comenzó la proliferación del HIV, del SIDA, cuando se vio que estos estudiantes no estaban recibiendo la educación sexual en el hogar y no estaban recibiendo la educación sexual, estaba llegando de sus pares, de sus compañeros,
de los medios de comunicación. Y muchas veces esa educación sexual no era una educación de índole científica, era una educación muchas veces desinformada o con conceptos erróneos. Es entonces cuando los distintos estados deciden incorporar una política de educación sexual en las escuelas a través de un currículo que venía desde la clase de salud. En esa clase se educaba no solamente sobre la anatomía del cuerpo humano, las relaciones sexuales, el sexo seguro, la abstinencia sexual, métodos contraceptivos, conductas de alto riesgo, embarazos en las jóvenes. Se orientaba sobre todas estas áreas para que nuestros jóvenes tuviesen una educación, siempre estableciendo que la política y lo que se le enseñara a los jóvenes tenía que partir de elementos científicamente probados. No era hablarles de opiniones, ni entrar en conductas o incentivar conductas. Era meramente hablarles a estos jóvenes de lo que era una educación sexual y que supieran cuáles eran las alternativas a su disposición, de la misma forma que supiesen de las enfermedades de transmisión sexual y cuáles eran los riesgos. Esto también sirvió para bajar la cantidad de jóvenes embarazadas en los Estados Unidos. Por ejemplo, de cada 4 jóvenes menores de 20 años hay una que se embaraza. Estas jóvenes tienden a no acabar su escuela superior, viven bajo el nivel de pobreza. Muchas de ellas tienen problemas de salud desde temprana en su juventud. Muchos de esos niños parten a un ciclo de pobreza, a un ciclo con problemas cognitivos. Así es que se desencadenan todos estos problemas simplemente porque no quisimos romper con el tabú de darles una educación a estos niños desde la escuela. Así es que el decir que, y yo sé que en estos momentos esto es una cuestión de, yo sé que para ustedes el tema puede ser muy sensitivo, pero tenemos que enfrentar los datos. Nuestros jóvenes están aprendiendo de sexo en la calle, en los medios de comunicación. Muchos padres no se atreven a hablar de este tema y cuando lo hablan no tienen la información correcta para hablarlo. Si sacamos el tema de la educación sexual de las escuelas, muchos vamos a ver cada vez el aumento en conductas de riesgo, el aumento en jóvenes embarazadas, el aumento en enfermedades de transmisión sexual. Es importante que nuestros jóvenes reciban esta educación, como lo están haciendo los países más avanzados, con los sistemas educativos más avanzados, y siempre desde una perspectiva científica. En otro ámbito tenemos también el tema de los uniformes, que voy a atarlo directamente también al tema de los baños, que se ha hablado de que los niños o niñas utilicen el uniforme o el baño según su identidad de género. Aquí hay muchísima desinformación y yo creo que es importante que empezamos a discutir este tema con los datos. Miren, cuando un bebé nace, un bebé no sabe lo que es ser un niño o ser una niña. Esto lo van aprendiendo de sus padres, lo van aprendiendo de la sociedad. Desde el mismo momento en que el médico saca al bebé y dice es nene o es nena, ya empiezan esas construcciones sociales, ya empiezan desde ponerle la ropita rosita o poner la ropita azul hasta que juegue con camioncitos o que juegue con muñequitas. Ya empieza ese adoctrinamiento social de enmarcar según su sexo al niño o a la niña con determinadas conductas. Y esto va a continuar a través de la pubertad, a través de la adultez. Cada vez esas expectativas sociales de lo que es masculino y lo que es femenino cada vez se hacen más rígidas. Pero el género no funciona así. El género no es simplemente decir nene o nena, masculino o femenino. El género, esto no es un invento de Alexandra Luger, ¿no? Esta es la data que existe al respecto. El género es todo un espectro. Es un espectro que parte de lo masculino a lo femenino. Y los distintos seres humanos nos ubicamos en diferentes áreas del espectro, donde van a haber conductas nuestras que van a tender más a lo masculino, otras que tienden más a lo femenino. En el caso de las personas transgénero, ellos se ubican en la parte de identidad que no corresponde a su sexo biológico. Y esto ha sido probado científicamente que hay unas razones anatómicas y biológicas para que esto sea así. Han habido estudios con personas transgénero y para que tengan una idea, ser transgénero no es simplemente que un niño le diga un día, un nene le diga un día, mami, me siento nena. No es una fase. Sabemos que los niños y los adolescentes pasan por muchas fases. De momento se quieren vestir de negro, de momento se quieren pintar el pelo. El ser transgénero no es una fase y el descartarlo como una fase le puede hacer un grave daño a la salud mental, un daño permanente a la salud mental de un niño. Las tendencias suicidas de los niños transgéneros están en un 47%. Eso es sumamente alto. Y cuando se les niega el uso de baños con la identidad con la que ellos se sienten identificados, esta tendencia aumenta a un 60%. Y les explico cuáles son los datos científicos de estos niños. Estos niños, desde que nacen, si es un hombre que se siente mujer o una niña que se siente hombre, pues miren, no es tan sencillo como decir, es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer.
hay características anatómicas, se han hecho estudios del cerebro de las personas transgénero, estudios de MRIs. Y cuando ven las imágenes, el cerebro de un hombre es distinto al cerebro de una mujer. Pues el transgénero tiene un cerebro único, un cerebro que tiene características de ambos sexos. Así que ya los científicos, y esto hay estudios, por ejemplo, en Scientific American, hay muy buenos estudios de psicólogos y neurocirujanos y neurólogos españoles que han estudiado este tema de la saciedad. Y ellos explican no solamente cómo el cerebro es distinto de una persona transgénero, sino el funcionamiento del cerebro. Y cuando hablan del funcionamiento del cerebro, dan unos datos bien importantes. Por ejemplo, la detección de olor o la detección del sonido por parte de cada ser humano es algo que no puede ser adiestrado, es algo que no depende del ambiente, es algo que no te pueden enseñar a reaccionar a un olor o a un sonido de una forma de determinada manera. Las mujeres y los hombres reaccionamos a los olores y a los sonidos de una forma distinta. Se ha probado que las personas transgénero reaccionan a los olores y al sonido según la identidad con la que se sienten identificados. Y son estudios fascinantes. Hombres que dicen desde que nacen sentirse mujeres, su cerebro reacciona a los olores y a los sonidos como reaccionan las mujeres. Y vemos que el funcionamiento de su cerebro es totalmente distinto. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Miren, las personas transgénero, que es algo muy diferente a la orientación sexual. Transgénero es identidad de género. ¿Qué es lo que yo me siento? ¿Me siento hombre o me siento mujer? Independientemente del sexo con el que nací. Orientación sexual es algo distinto. Orientación sexual es hacia quién me siento atraído. Si me siento atraído a una mujer o me siento atraído a un hombre o a ambos sexos. Eso es orientación sexual que no es lo mismo que transgénero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Estos son variaciones naturales del ser humano. Ya ha sido probado que tanto la preferencia sexual de las personas como la identidad de género son variaciones naturales del ser humano. Así como hay seres humanos que nacen con el pelo marrón, otros que nacen con el pelo rubio, otros que nacen con los ojos verdes, con los ojos azules. Hay personas que nacen con una identidad de género distinta, con un cerebro distinto que los hace sentirse con unas características que no son las que la sociedad atribuye a ese sexo en particular. ¿Qué está haciendo nuestra sociedad? Nuestra sociedad aún no ha podido entender muchos de estos cambios y se nos ha hecho bien difícil entender todo lo que estos estudios científicos revelan y poder aceptar toda esta evidencia que existe al respecto. Así es que hemos creado muchas justificaciones para continuar privándole a estas personas de unos derechos y hemos justificado muchas veces esto en la historia, en la tradición, en la cultura, en miedos infundados. Muchas veces, por ejemplo, con el tema de los baños, se ha hablado de que presenta el peligro de que depredadores sexuales puedan cometer agresiones sexuales en los baños. Y hay estudios que hablan precisamente de este tema. El agresor sexual no necesita permiso. Se ha probado que los agresores sexuales entran a un baño y cometen sus actos de agresión. No se han presentado evidencias de ataques en baños que hayan sido permitidos que los transgéneros entren. ¿Y qué está pasando? Muchas de estas personas, muchos de estos estudiantes, específicamente jóvenes y niños, por evitar ir al baño, tras que se sienten incómodos en el cuerpo en que viven, también les vamos a poner encima la vergüenza de tener que ir a un baño con una identidad con la que no se sienten identificados. Y muchos de ellos dejan de ir al baño, causando deshidratación, enfermedades de los riñones, enfermedades del tracto urinario, y la mayoría llevan a casos de suicidio. Cuando hablamos de estos miedos que tenemos como sociedad, aceptar estos nuevos cambios, aceptar que un niño que desde que nació dice sentirse niña y se ponga un uniforme de niña, cuando como sociedad tenemos que enfrentarnos a decidir aceptar que un niño vaya a un baño, o una persona que biológicamente nació niño vaya al baño de las niñas, y tenemos todos estos miedos infundados, tenemos que evaluar la historia y todos los miedos que evitaron históricamente que aceptáramos a personas distintas en la sociedad. Como cuando se trató de hacer la integración entre negros y blancos en las escuelas, había tanto miedo a que los negros atacaran a los blancos o los blancos atacaran a los negros, y enviaron a los negros escoltados por fuerzas armadas. Eso fue en Little Rock, en Arkansas. Los enviaron escoltados. De la misma forma pasó con los blancos cuando estaba la integración en las guaguas escolares, luego del caso de Brown versus Board of Education. De la misma forma, antes de 1975, niños con autismo, niños con discapacidades, no se les permitía ser parte de la corriente regular en las escuelas. Todo porque teníamos miedo de cómo integrar a los niños con diferentes discapacidades podría afectar a los demás. Y todos al final nos hemos dado cuenta que todos eran miedos que carecían de sustancia. Por el contrario, se demostró que de la integración de hombres negros y blancos surgía una mejor educación, que de la integración de niños con discapacidades, con niños que no las tenían, surgía que ambos mejoraban su rendimiento.
Y en el caso de los niños transgénero, pues me da mucha pena que todavía no hayamos podido aceptar esto como sociedad y que haya tanta desinformación y que estemos cegados por los prejuicios y por estos miedos. Porque no es hasta que nos toque tener un hijo en estas condiciones. Imagínese usted tener que enviar a su hija, que su hija desde pequeña le esté diciendo: mami, yo no me siento nena, yo me siento nene. Mami, no me pongas un traje, no me gusta tener un traje. Y que usted vea que su hija es miserable, que su hija está en depresión, porque ella misma no se acepta. La sociedad le está diciendo que está equivocada, que ella tiene una enfermedad o que tiene algún tipo de desorden, cuando científicamente se ha probado que no es así. Y que encima socialmente lo obliguemos a vestirse de una manera, que lo obliguemos a ir a un baño donde ella no se siente cómoda. La misma sociedad está atropellando a estos seres humanos una y otra vez. Estamos siendo bien injustos. Yo sé que es un tema que es bien difícil, es bien sensitivo, y yo por eso no quiero implementar mis creencias sobre ustedes o mis juicios personales sobre el tema. Yo por eso quiero traerles meramente la información, los datos científicos, para que sean ustedes mismos los que tomen una determinación. Porque de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, vamos a mirar atrás a esta sociedad, al Puerto Rico de 2016, y es como cuando ahora miramos a los tiempos en que los negros no podían ir a la misma escuela que los blancos, o que los negros los hacíamos sentarse atrás de la guagua, o utilizar otra fuente de agua, o entrar por la puerta de atrás de la casa. Y ahora miramos con desprecio esa sociedad y decimos: qué asqueante, cómo esa gente pudo haber abusado de esos seres humanos de esa manera, cómo los privaron de derechos, cómo los privaron de oportunidades, cómo los mantuvieron atropellados por tantos años. Y los miramos con desprecio y con vergüenza, sentimos vergüenza de cómo la sociedad se comportó en un momento dado. Puerto Rico, cuando mire 20 años atrás y mire el 2016, va a sentirse de la misma manera. Vamos a sentir vergüenza de lo que hemos estado haciendo, de cómo hemos atropellado a miles de seres humanos porque simplemente son distintos, porque no pudimos enfrentar la ciencia, que anatómicamente y biológicamente son distintos, son otra variación del ser humano. Y así seguirán surgiendo otras áreas en las que pensamos que las personas tienen desórdenes o que tienen enfermedades que los podemos simplemente rehabilitar, que es esta falsa idea que tienen en muchos países, y simplemente no estamos permitiendo que un ser humano pueda ser él o ella tal y como nació. Y yo creo que es importante que aceptemos todos estos cambios. La ciencia ha llegado para darnos luz y darnos información, y en este caso pues mi postura es claramente en contra de que el doctor Ricardo Rosselló cree cartas circulares que van contra herramientas fundamentales declaradas por las Naciones Unidas como herramientas fundamentales para acabar con la desigualdad entre los sexos. Mi postura es claramente en contra de herramientas que permitan fomentar la desigualdad y el discrimen contra personas transgénero. Y mi postura siempre va a ser clara en cuanto a que la educación debe estar basada en todos estos datos científicos, en cuanto a que la educación tiene que propender al desarrollo igual de todos los seres humanos, en cuanto a que la educación va a ser clave para el desarrollo de nuestra sociedad. Aquí yo espero que en los próximos años nos demos cuenta que la única forma de levantar este país es con nuestra gente. Y para eso tenemos que educar a nuestra gente. Nuestra gente va a ser la herramienta principal del levantamiento de Puerto Rico. O sea que tenemos que ser individuos no solamente educados en las áreas académicas, educados para servirle al país con conceptos de justicia social, con conceptos de conservación ambiental, de bienestar de animales, con conceptos de ayuda al marginado, de ayuda al desprotegido, y más que nada de igualdad, de equidad, de respeto, que nos respetemos por nuestras diferencias. Así es que el doctor Ricardo Rosselló, durante el tiempo que estuvimos en campaña, lo escuché tantas y tantas veces comenzar sus frases diciendo: como científico, y ahí comenzaba con su postura. Yo espero que esta vez él asuma una postura científica, y como científico él debe saber que las personas transgénero, la identidad de género está científicamente probada como otra variación del ser humano, que el hacer esto va contra los derechos humanos y derechos civiles de estos estudiantes, que el eliminar la perspectiva de género o la educación sexual en nuestras escuelas sería retroceder 30 años en la educación de nuestro país. Así es que mi exhortación es que desista de estos cambios. Estoy abierta a reunirme con él. De hecho, hoy circuló una noticia de que me había sido ofrecido el puesto de secretaria de Educación. Eso es totalmente falso. No he tenido conversación con el doctor Ricardo Rosselló en los últimos días ni con respecto a dicho tema. O sea que eso es totalmente falso. Es uno de estos medios que aparentemente o no corrobora o lo que estaban buscando eran clics.
Continuaremos hablando de varios temas. Esta semana se presentan muchos temas importantes para el país. El que yo no esté corriendo para la gobernación no significa que voy a ceder en mi intento de continuar llevando una información, una educación al público que es muy necesaria. Les pido que compartan estos mensajes porque parte de poder cambiar como sociedad conlleva educarnos, y muchas veces los mismos medios de comunicación no nos dan las herramientas para conocer sobre estos temas tan importantes. Entonces seguimos repitiendo la desinformación o los prejuicios, o repetimos como el papagayo lo que escuchamos por ahí. Yo creo que es importante que comencemos a educarnos, y si en alguna ocasión nos hemos equivocado porque simplemente no conocíamos la verdad de las cosas o no conocíamos los datos correctamente, pues miren, no hay nada malo con aceptar que nos hemos equivocado por mucho tiempo. Hay muchos de estos temas que yo los he ido descubriendo mientras voy estudiando sobre los mismos, y uno mismo se asombra, uno mismo se siente un poco de vergüenza de haber en algún momento sido una persona con prejuicios o que discriminar. Así que yo creo que es momento que nos eduquemos, y si hemos errado y si nos hemos equivocado y hemos tenido falsos prejuicios o falsos miedos con diferentes grupos, vamos a aceptarlo y vamos a continuar adelante con una nueva mentalidad. Así es que seguimos hablando durante la semana. Buenas noches.